Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y estamos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de blockchain, como estamos acostumbrados en los últimos episodios de este podcast, pero esta vez vamos a tocar un tema álgido con respecto a las regulaciones, centralizamos, no descentralizamos, especialmente en el sector salud, y no tengo nada más y nada menos que un experto en la materia para hablar de eso, alguien que está emprendiendo con su propia startup de blockchain en el sector de la salud que se llama HealthChain, pero también es cofundador y CEO de Wedit. Aquí tenemos a Javier Leighton. Un gusto, Javier, y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Bien, todo bien, con un poco de frío nomás ahora, pero todo perfecto. Te acompaño, estoy en las mismas. Bajo la Sí, temperatura bastante estos días. sí. Bien, la verdad que encantado de tenerte acá. Es un tema que, bueno, te recapitulo un poco. Hemos tocado muchos temas de blockchain, hemos traído muchos debates a lo que es la centralización, descentralización, y hay gente que es retractora de decir, no, blockchain no necesita estar en todo. Hay otros que sí, ¿no? Especialmente cómo cambia un paradigma del mundo, hasta orden mundial, y mucha filosofía puede entrar ahí. Sin embargo, antes de entrar en esa materia, me gustaría que la audiencia supiera quién es Javier Leighton. Cuenta acá tu historia de vida y cómo llegaste a fundar HealthChain. Bueno, sí. Bueno, yo soy informático por deformación, me gusta decir a mí. Eh, Estudié ingeniería en informática, luego después de eso he trabajado años tanto en empresas del sector privado como sector público, ¿cierto? En algunos ministerios acá en Chile. Y a partir de eso fui conociendo distintas formas de hacer software, distintas formas de crear productos, ¿cierto? Desde el contexto del sector privado, que es netamente cómo salimos al mercado rápidamente, cómo atraemos clientes, donde obviamente la base es generar revenue y generar ventas, a también crear y desarrollar o ayudar, apoyar ciertos equipos de desarrollo de productos en el sector público, donde en realidad no tienes clientes, sino que beneficiarios y usuarios, y tienes otra forma de ver el cómo se crea un software o cómo se crea un producto, ¿cierto? Y en esa línea, bueno, trabajé, como te mencionaba, muchos años hasta que llegó un momento de tomar la decisión de emprender. Después de haber trabajado los últimos años en el Ministerio de Educación en Chile, de haber trabajado justamente en la parte del proyecto del nuevo sistema de admisión escolar que están actualmente en uso. Y desde ese lado decidí ya emprender con mi primer emprendimiento que tú lo mencionabas al principio, que se llama Wedit, que es una empresa de desarrollo de software. Y siempre con la inquietud de cómo implementar o cómo hacer uso de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas en distintos ámbitos, en distintos contextos, desde inteligencia artificial, desde cómo se podía mejorar ciertas plataformas existentes, utilizando nuevos frameworks de desarrollo o nuevos lenguajes para optimizar las plataformas. Y en esa línea encontré blockchain hace unos 5 o 6 años atrás. Eh, Me interesó mucho, obviamente, desde el aspecto cripto, que es lo que más es el caso de uso, yo siempre digo, es el caso de uso más conocido de blockchain. Blockchain no es cripto, sino que es la tecnología que está detrás. Eh, y desde ahí, eh, entre varios otros emprendimientos que fallaron en el camino, que es parte del día a día del emprendedor, llegamos justamente con mi socia, una de mis socias, a idear y a empezar a crear HealthChain. Y cuéntame un poco, si en todo el interés más allá del cripto, y pudiendo pensar que hay varias industrias donde también se puede implementar blockchain, como un caso
fuera de cripto, mucho la industria 4.0 que hablan es del supply chain management, ¿no? Como un caso muy de donde puede entrar el blockchain. ¿Por qué el sector salud? Am, Partimos desde la línea de nos planteamos un problema. Fue de por qué o qué pasaría si, digamos, mi socia ella es mexicana y ella practica senderismo, entonces cala montañas y todo. Y ella decía, ¿qué pasa si un día yo tengo un accidente, una urgencia, y no tienen acceso a mi información médica porque yo no la puedo dar porque estoy inconsciente, ¿cierto? No tengo la capacidad de poder hacerlo. ¿Cómo podríamos tener un dispositivo o algo, ella me decía, en el teléfono, que es finalmente lo que siempre andamos trayendo para todos lados, que permita que tengan acceso a mi información? ¿Ya? Y desde esa problemática, siendo una de las tantas que existen, que después fuimos descubriendo en el sector de salud, dijimos, ok, ¿cómo hacemos disponible nuestra información médica en un caso de urgencia o en un caso donde nosotros no podamos decir, mira, soy alérgico a X medicamento o no me pueden hacer tal tratamiento, no me pueden, por ejemplo, suministrar anestesia general, sí, información que es finalmente eh, de que debería ser, entre comillas, de público, voy a hablar de comillas, público conocimiento, pero dentro de ese contexto controlado. Eh, y antes de eso dijimos, bueno, habíamos de hecho comenzado a diseñar un smartwatch muy parecido a este. Tengo los sketches así este es un Xiaomi que yo dibujé para poder hacer un dispositivo inteligente que tuviera la mínima cantidad de información, vacunas, alergias, todo eso lo que te mencionaba, cosa que fuera accedida desde la pantalla con un código QR. Obviamente estamos hablando del 2016-2017 cuando nos planteamos un tema así. Y dijimos, en realidad, la competencia, o sea, competir directamente contra Apple, ¿cierto? Producir el reloj, todo eso dijimos, no tiene mucho sentido. Y desde ahí, como que nos olvidamos un poco del proyecto, ¿ya? No había nombre, no había nada. Y yo me quedé con la duda y decía, debe haber alguna forma o debería existir algún mecanismo o algún software, plataforma, ¿cierto? Que uno piensa inmediatamente como informático, que permita que nosotros podamos compartir de forma segura nuestra información médica o cierta parte de la información médica. Eh, y a partir de eso yo ya venía estudiando blockchain, pero nunca lo asocié, porque siempre lo tenía asociado con el tema cripto, con el tema tokens y más en la parte de economía. Hasta cuando ya empecé a escuchar casos de uso, como tú mencionabas, de supply chain management, que como estos distintos actores que están alrededor de la cadena de valor de un producto, eh, participan y entregan de forma confiable data y van agregando data a través del viaje del producto. Y de ahí me familiaricé con el tema de cómo se podía aplicar blockchain, la tecnología, para compartir información de forma segura. Y en ese momento fue cuando hice el match en mi cabeza y dije, pero esto suena mucho a un poco la idea que teníamos inicialmente. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de decir cómo podemos aplicar blockchain para asegurar, para compartir, pero además para darle control, ¿cierto? Y soberanía de los datos al paciente. Si revisamos todas las regulaciones a nivel mundial, todas las regulaciones o normativas que existen a través de salud digital o de protección de datos de las personas, todos indican exactamente lo mismo. De distintas formas, pero todos indican lo mismo. El paciente es dueño de sus datos. De hecho, así mismo está en la ley que actualmente está en Chile, que funciona en Chile. Pero existe esta figura media no existente en realidad, pero que se crea, que es justamente que los hospitales o los que generan los datos eh, son los custodios de esa información, por lo cual ellos son
legalmente son responsables de que nuestra información no esté disponible, que no se comparte, que no se regale o que no se venda. Y desde ahí pues, empezamos. Dijimos, ok, ¿cómo hacemos uso de esta nueva tecnología con las propiedades que tiene, que es justamente inmutable, ¿cierto? Que es seguro, que la data es encriptada, que la información se encuentra descentralizada, por lo cual está distribuida y disponible para los distintos participantes en los nodos, y así un sinfín de los otros beneficios que tiene blockchain. Y a partir de eso empezamos a construir lo que hoy en día conocemos como HealthChain. Muy bien. ¿Y podrías explicarnos un poco de una forma básica, un caso de uso como más cotidiano, cómo cambia el journey y la experiencia de un usuario de alguien, por ejemplo, voy a un oftalmólogo, oculista, me revisa eso, pero al día siguiente quiero consultar una opinión, pero seguramente voy con mi carpeta que tiene mis récords a otra institución de salud, con otro doctor, quiero que la revise. ¿Cómo sería eso en HealthChain? Sí, voy a usar otro ejemplo que es la receta electrónica médica. La receta electrónica médica hoy en día ya se implementó un software en Chile que está implementado desde el ministerio, o sea, desde la subsecretaría. Eh, lo cual permite que cualquier médico pueda digitalizar su receta o emitir una receta electrónica médica que finalmente eso se comparte en correo o algo así. Si bien es una muy buena solución de digitalizar la receta y ya olvidarnos del papel, ¿cierto? Y viene firmada electrónicamente, viene con un código QR que tú puedes verificar la receta y todo. Eh, Nosotros lo que hoy en día tenemos en HealthChain de la receta electrónica médica es una receta electrónica médica descentralizada. ¿Cuál es la ventaja de tener una versión centralizada? Y aquí un poco el dilema de centralizar o descentralizar. Es que de tenerla centralizada generas un único punto de falla. Muchos informáticos me podrán discutir de que puedes tener servidores distribuidos, todo lo que es servidores por aquí y por allá, y que sí, Microservicios, perfecto, replicaciones de exacto, regiones, cualquier cosa, replicarlo, sí, entiendo. perfecto, lo puedes hacer. El problema de la centralización no es la distribución de tus servidores o tus servicios. El problema de la centralización es que tú no tienes control o administración o gestión de tus datos. Tú no eres dueño de tus datos. Por mucho que la ley lo indique, técnicamente tú no eres dueño, no tienes acceso libre y soberano a esa información, y menos a saber qué es lo que se hace con tu información, ¿vale? Entonces, en esa línea, nosotros lo que creamos es justamente la receta electrónica médica. ¿Cómo se ve el viaje del paciente en ese contexto? Hoy, muchos, no sabría decirte cuál es el porcentaje, pero sí un porcentaje serio de pacientes de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, esperan 1 hora hasta 2 horas, incluso pueden ser hasta 3 horas, en una urgencia o en un hospital para que el médico le entregue la renovación de de la receta médica, para ir a comprar su medicamento. Esos pacientes saben que su medicamento, sus dosis, no van a cambiar en un mes, o en 2, o en 3, siempre va a ser lo mismo. Pero lamentablemente tienen que esperar. ¿Sí? Y es solamente por un tema de que sale el médico, le dice, ah, sí, ok, listo, aquí tiene, bien, listo, váyase. O sea, para algo que toma 5 o 10 minutos, no hay una revisión, no hay un chequeo, y eso es así. O sea, y vuelvo, los médicos que vayan a escuchar o alguien que siempre va a decir, no, pero es que nosotros hacemos el chequeo. En líneas generales, a lo mejor ese es un porcentaje muy bajo lo que hacen el trabajo de hacer la revisión o consultarle algo al paciente. Pero normalmente, y nosotros lo vimos cuando hicimos la exploración del patient journey, eh, entrevistamos incluso a pacientes en salas de espera. Muchos de esos pacientes eran, yo estoy esperando que salga el médico, me haga la receta y yo me voy. Y ya, y personas de 60 años, 65 años que dicen, llevo 2 horas esperando solo para eso. Incorporar una receta electrónica médica, incorporar algo que sea justamente de forma descentralizada, permite que tú, por decirlo de alguna forma, como médico,
emites una receta y esa receta queda disponible en la red para que farmacias, droguerías, esto dependiendo del país como lo llamen, eh, puedan verificar y validar de que efectivamente hay una receta a tu nombre, bajo tu identidad. ¿Y cuál es la trazabilidad que tiene esa receta? Si esa receta ya fue utilizada en alguna farmacia o en otro lado, si es una receta retenida, si es una receta que tiene algún medicamento, por ejemplo, de alto costo, de alto de cuidado, como psicotrópicos u otros así, sin fin. Permitiendo de que tú como paciente ya no tengas que depender de ir a la clínica, al hospital, a la sala de urgencia, a esperar 2 horas. Simplemente el mismo médico puede decir, oye, tengo que renovar, lo renuevo, que eso se hace a través de HealthChain y esa receta ya está disponible. O sea, ni siquiera necesito tenerla de forma digital. ¿Te fijas? Yo simplemente voy a la farmacia y digo, aquí está mi código QR de mi wallet, escaneo y efectivamente tienes una receta, ¿vale? Y eso es una de las formas y es uno de los casos de uso. ¿Cuáles son los beneficios? Uno, descongestionar justamente las salas de espera y los hospitales en cuanto a ese grupo de pacientes, lo cual puede ayudar bastante, sobre todo en cuanto a listas de espera o descongestionar para la atención de personas que sí requieren una atención presencial. Y a partir de eso también ayudar eh, a tener una mejor y una mayor trazabilidad sobre todo para pacientes crónicos, cuáles son los medicamentos y cuántos medicamentos se han tomado en el tiempo, cuál es la adherencia también al tratamiento que se le propone. Interesante y bueno, muchas gracias por explicarnos todo el viaje de una forma bastante sencilla y de cómo la persona de a pie y que pasa alguna dolencia o los tratamientos de rutina, la verdad que se ve beneficiado bajo este nuevo esquema, ¿no? Que sí, fíjate, tú comentaste mucho que se reciben muchas objeciones, me ha pasado a mí, sobre, pero esto igual existe o se hace, ¿no? Porque claro, tenemos un foco como muy centralizado de las cosas. Me gusta mucho citar el ejemplo de el Internet y cómo uno pedía pizza por teléfono, ahora las pides por Internet. Sí, alguien te puede decir, pues lo haces si puedes llamar, ¿no? Entonces, pero pues no, lo haces por Internet ahora. Exacto. Entonces, tiene unos beneficios que, bueno, que agregan valor y que definitivamente van por un trayecto de que muchas cosas van orientadas ahí. Tengo muchas preguntas, no quiero tomar el tema quiero hacer como un paréntesis acá para hacerte otra pregunta acerca de los desafíos que tuvo Helchin en la implementación y en la concepción, ¿no? Vitalik menciona algo de el trilema perfecto de blockchain que puede tener entre la seguridad, escalabilidad Ujú. y Y eso, descentralización. ¿Cómo se balancea eso en el sector de la salud? ¿No? ¿Cómo lo ver? Con tus socios, cómo hiciste ese debate? ¿Qué fueron investigando? ¿Qué sucede? Porque hay muchas cosas que, bueno, seguramente están en consideración más allá de una blockchain de cripto, ¿no? así es, sí, claramente. Am, Tomando justamente ese dilema, cuando nosotros comenzamos, bueno, nuestro primer, por decirlo de alguna forma, MVP que tuvimos, el primer smart contract que desarrollamos, que era para probar si es que efectivamente podíamos transportar datos y no utilizar tokens o no depender de tokenomics, ¿cierto? Para poder implementar el producto o la solución. Lo hicimos con Ethereum, ¿ya? Y obviamente era lo más conocido en su momento, era lo que yo también estaba estudiando en cuanto a lenguaje, pero nos encontramos justamente con la primera barrera que era, ok, pero ¿cuál es el problema de usar Ethereum? Es que eh, la escalabilidad en cuanto, no solamente en cuanto a infraestructura y en cuanto a transacciones por segundo, que sabemos que Ethereum está al debe en cuanto a otras plataformas, em, sino que también el alto costo. O sea, tiene una relación muy dependiente del precio de Ether, el gas. Entonces, si Ethereum le va bien, entre comillas, a nivel eh, a nivel de token y de trading,
a las plataformas les va mal, porque el costo es altísimo por cada transacción. Entonces, imagina tener una plataforma nacional, ni siquiera irnos a Latinoamérica, solo en Chile, que permitiera transaccionar. O sea, uno de nuestros eh, mentores en su momento trabaja justamente en una empresa de desarrollo de registro clínico, y él decía, nosotros hacemos fácil, unas 5 más, me decía, 5 millones de transacciones por día, pero fácil. O sea, eso es como un juguete para nosotros. Eh, entonces, imagínate el altísimos costos de mantener una red así a nivel de transacciones. Por lo cual ahí es donde dijimos, bueno, por escalabilidad estamos mal ahí, no podemos hacerlo con Ethereum. Y empezamos a buscar otras tecnologías y ahí es donde llegamos a Hyperledger Fabric, que es la base con la cual nosotros trabajamos. Una red permisionada, los más puristas dirán no es descentralizada, perfecto, pero no es nuestro foco tampoco descentralizar por descentralizar. Pero es una red también que cumple o que nos daba la base para los requerimientos y las necesidades de la industria de salud. Uno, en salud no todo, nada puede ser anónimo. Tienes que saber identificar claramente quiénes son los que participan y quiénes son los que de alguna forma tocan esos puntos de datos. Necesito saber si es una clínica, si es un hospital, si es el médico, si es una farmacéutica, si es una droguería, si es una entidad gubernamental. Tiene que estar claramente identificado. Por lo cual una red pública no nos daba eso, el KYC, que es el Know Your Customer. Luego, a partir de eso, también nos da el hecho de que tiene una alta capacidad de transacción. O sea, los últimos benchmarks de Hyperledger Fabric te permite 50 millones de transacciones por minuto o por minuto. Lo cual dijimos, perfecto, porque salud necesitamos mucha capacidad de transacción. Y ahí es donde dijimos, este es el foco para escalar, claramente. Luego, cuando dijimos, cuando vimos justamente la parte de escalabilidad, descentralización y seguridad, es donde nosotros empezamos a ver modelos como normativos que existen. HIPAA, ¿cierto? En Estados Unidos, que gobierna toda la parte de Norteamérica, es por excelencia la regla que tú tienes que seguir si quieres hacer algún tipo de software, algún tipo de solución en salud. Y tiene una pauta, o sea, tú tienes que cumplir con ciertos grados de seguridad. Y luego tienes GDPR, que es el modelo europeo de protección de datos, que también tiene ciertas reglas y ciertas normativas, por lo cual también eso excluye inmediatamente a una red pública, porque nuevamente volvemos al Know Your Customer y tienes que tener la capacidad de que tu cliente o tu usuario pueda ser olvidado en la red. Con la última versión de Hyperledger Fabric eso es posible. Si bien uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si es inmutable. Sí, pero yo puedo hacer desaparecer el certificado, hacer desaparecer la wallet de ese usuario, por lo cual toda esa data que está firmada por el usuario inmediatamente no queda disponible. Entonces, no se elimina, perfecto, no se elimina, pero sí queda inutilizada, básicamente. Y descentralizada lo vimos desde ya cuando nos fuimos metiendo mucho más en la industria de salud en cuanto a conocimiento y entenderlo bien, nos dimos cuenta de que justamente la industria de salud es una industria descentralizada. A diferencia de otras industrias como la banca, la finanza, ¿cierto? Que se rompe el esquema de decir, hey, eh, tengo el banco, que es el que funciona y el que centraliza, y blockchain viene como a romper a ese monstruo. No existe como esa suerte de- como esa suerte como de leyenda en salud. En salud, de hecho, que necesitan tratar de concentrar o tratar de unir todo esto. Entonces, pero su naturaleza es descentralizada. ¿Por qué centralizarla para resolver integración de datos, interoperabilidad, mejorar la coordinación en cuanto al viaje del paciente? O sea, ¿para qué vamos a aprender una mala lección siendo que tenemos tecnología y tenemos habilitantes para poder mantener esta descentralización, mantener esta distribución
pero hacerlo ahora con una tecnología que lo permita. Qué bueno tu enfoque, Javier, porque claro, me estás comentando que igual en ese triángulo los ángulos pueden cambiar sin poner en riesgo eso, porque igual blockchain se está utilizando por un propósito de todo lo que es mejorar el proceso y aportar valor allá, pues la industria tiene ciertas características que de por sí están robustas por cosas que no necesariamente tienen que estar cubriendo en este trilema que estamos en la pregunta inicial. La verdad que gracias por comentar lo específico de la industria y que aplica igual de específico en otras industrias como transporte y fabricación y demás. Es que la verdad que hay que ver bastante todos los casos con lupa más allá de decir el blockchain de esta forma para todo. Bien, fíjate que quiero seguir más del tema y hablarte un poco de cómo estamos viviendo una etapa de donde somos early adopters y early developers, ¿no? Donde estamos desarrollando, pero muy desde el principio. Si hacemos una analogía con el Internet, estamos en HTML, sin CSS y conectándonos con Dialog, ¿no? Sin embargo, hay muy buenas ideas, pero se están uniendo, no hay muchos estándares y forman estas figuras se llaman consorcios, ¿no? Donde distintas empresas empiezan a unirse para estar de acuerdo en ponerse de acuerdo en estos, en estos consensos de los blockchain, ¿no? Cuéntame un poco cómo esta definición de consorcio, cómo cabe en HealthChain, cuéntame un poco cómo se une esto, si es que lo hay, o tu percepción de los consorcios en toda la industria de salud. Sí, si lo vemos, a ver, en la industria de salud, si lo vemos desde la línea de negocio, muchos operan desde la lógica del consorcio, o sea, que está bien, que puede estar bien o está mal, si lo vemos desde un aspecto mucho más filosófico, obviamente el acceso a la salud y las oportunidades de ser atendido deberían ser universales para todos de forma igual y todo lo que uno puede plantearse desde esa línea. Em, pero a nivel operativo funcionan como consorcio. O sea, en Chile, por ejemplo, el modelo muchas veces, una ISAPRE hoy en día, que es una de las entidades privadas de salud, ya absorbe clínicas o absorbe centros médicos, absorbe todos estos prestadores de salud. Y funcionan como un consorcio. O sea, finalmente entre ellos, en su red, se ponen de acuerdo para ofrecer un servicio. ¿Cuál es el problema? Es cuando tienes que trabajar o funcionar en paralelo con múltiples otros que pueden ser tus competencias o pueden ser eh, eh, aliados, ¿cierto?, del viaje del paciente. Nosotros desde esa mirada, hoy estamos enfocados en atraer primero, porque es una de las cosas más importantes dentro de blockchain para que la tecnología en sí cumpla con su valor, es tener varios participantes dentro de la red. Cada participante es un nodo y mientras más nodos tengamos, mayor capacidad de descentralización podemos ofrecer. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso dentro del consorcio para nosotros, desde nuestra mirada? Nuestra mirada es, si bien nosotros somos operadores y administradores de la red, quiere decir eso, como HealthChain, nosotros ponemos a disposición los smart contracts, ponemos a disposición la tecnología. Una cosa que siempre me gusta mencionar, y tú has hecho mención en cuanto a blockchain no es para todo o blockchain no viene a resolver todo el problema. Y nosotros lo tenemos súper claro, lo aprendimos. Para nosotros blockchain es una capa, es la capa de transporte del dato por las propiedades que ofrece. Pero sobre eso, para que en realidad exista una buena plataforma de integración de datos en salud, que es un mundo, créeme, un mundo casi sin fin, eh, tienes que tener otras capas creadas. Y ahí es donde nosotros sobre blockchain creamos identidad digital, la capacidad de tener un bus interoperable de Standard Fire en salud, eh, y hacerlo a través de una API, que también integrarse con hoy desarrollos de Web3 o aplicaciones descentralizadas, tú bien lo decías, estamos en early developers. Todavía hay falta mucho
para poder desarrollar aplicaciones o que las aplicaciones sean friendly user, ¿ya? Y en esa línea nosotros dijimos, ya hay suficientes aplicaciones en salud, no vamos a desarrollar una más. Eh, y lo que hicimos fue crear una API que permita que tú, desde algo que conoces como desarrollador, que es consumir una API, eh, puedas integrarte y hacer uso de todos estos beneficios que trae blockchain. Entonces, de esa forma, eh, creo que desde ahí miramos, dijimos, esto es el primer foco, cómo facilitamos y cómo hacemos la integración más rápido y mejor para los potenciales clientes o potenciales usuarios de HealthChain. Y a partir de eso, cuando ya tengamos una red más robusta, ¿cómo generamos? Que no es que lo vamos a empezar a hacer desde ahí, ya lo estamos pensando y diseñando, es cuál va a ser el modelo de gobernanza que van a tener todos estos participantes del consorcio. Porque, nuevamente, si nosotros centralizamos la toma de decisión como HealthChain, que nosotros solamente decidimos qué smart contracts van, quién puede unirse a la red, quién no puede unir. Finalmente, igual centralizas parte ¿cierto? Del poder que tiene la plataforma en una sola empresa. Y ahí es donde nosotros queremos avanzar o pasar a un modelo que también es nuevo, que son las DAO, que son las organizaciones descentralizadas, las organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Cómo desde el hoy llegamos a una DAO? ¿Cómo desde el hoy generamos un consorcio que permita que cada participante que vaya sumando tenga, ¿cierto?, ese poder o esa capacidad de toma de decisiones o de gobernanza dentro de la red? Interesante, ¿eh? Bastante bien. Y cuéntame algo. O sea, ¿están pensando tener una DAO encargada de eso? ¿Cómo, y también cómo van a incentivar participantes en estos nodos? ¿O son nodos que van a estar puestos por distintos miembros? ¿Cómo funciona la parte de los nodos y los incentivos, ¿no? Sí. Actualmente, nosotros como HealthChain tenemos dos nodos que los distribuimos en dos clouds distintos, como para tener redundancia. Eso es uno. Luego tenemos un partner en Colombia que se sumó y ese partner, por ejemplo, va a hacer integraciones de receta electrónica médica con su software y ellos lo que hicieron fue sumar un nodo dentro de su infraestructura. Eh, Nuestro foco es que por lo menos los partners, los que entran como partners, puedan disponibilizar justamente un nodo. Eh, y así generar después alianzas con empresas mucho más grandes. Actualmente tenemos como cliente a Roche. La idea es que Roche en un futuro pueda también tener un nodo y de esa forma tener mayor libertad en cuanto a la administración de credenciales, o sea, los beneficios que ellos tienen como nodo, como administradores de su propio nodo, van más en la línea de que no hay una cierta dependencia con HealthChain para crear credenciales o sumar nuevos miembros a la red desde su línea. Los incentivos que pensamos en el futuro, la idea es como te mencionaba, con respecto al tema de la DAO, es ver cuál va a ser ahí el modelo de tokenomics que mejor nos ayuda y que mejor brinde cierto equilibrio dentro de la gobernanza de la red. Bueno, hablando un poco más en Chile, me imagino que la postura, bueno, de HealthChain has tenido seguramente exposición a lo que es entes de regulaciones en Chile, especialmente en el sector, ¿no? Fundamentales. ¿Cómo van esos avances? ¿Escuchan, no escuchan? Si hay progresos que poco a poco irán saliendo, porque me imagino que también, como pasa en las cripto, el gobierno es clave, ¿no? Para decir, bueno, sí, es esta cadena. En todos lados, sí, obviamente el gobierno o cualquier entidad de Estado, ¿cierto?, siempre va a ser clave, sobre todo entendiendo que en Chile el mayor porcentaje se atiende en el sector público de salud. Eh,
Nosotros desde que comenzamos con HealthSync, como lo conocemos hoy, desde fines del 2018, o mediados del 2018 más o menos, que fue justamente cuando participamos en un hackathon organizado por Blockchain Summit Latam, que ahí se escucha algún día a Cristóbal Pereira, le mando un saludo. Eh, el, Ahí es donde comenzamos justamente porque tenían el desafío de salud. Y lo que nos dimos cuenta en ese momento es que en realidad no existe. O sea, Chile está muy en pañales, sobre todo en cuanto a leyes de protección de datos. O sea, la ley de protección de datos que existe todavía, que todavía la nueva no ha salido, más el extra que tiene, que es justamente la ley de derechos y deberes del paciente, en realidad dejan muy al debe en cuanto a cómo se protege, cómo se administra, cómo se distribuye, cómo gestionamos los datos de las personas. Eh, Desde ahí nos tocó participar en varias oportunidades, conversaciones y conversatorios. Incluso participamos en un torneo de interoperabilidad en salud organizado por SENS, que era una institución que se creó desde como sector público, privado y académico para comenzar a tratar y tocar el tema de interoperabilidad en salud. Y ahí conversábamos con representantes del sector público y ellos decían, o sea, esto suena bien, pero no tenemos cómo, regulatoriamente no tenemos cómo decir si es el camino o no es el camino. Entonces, como te digo, o sea, nosotros desde el 2018 hasta la fecha creemos que sí se ha avanzado un poco en cuanto a hoy, sobre todo después de la pandemia, es un tema importante, latente y que suena bastante dentro del sector de la industria de salud, que es integrar los datos, interoperar, ¿vale? Nosotros nunca queremos hablar de que nosotros hacemos interoperabilidad porque son muchas capas de interoperabilidad, o sea, está la semántica de datos y otras más. Y nosotros solamente hacemos transporte de los datos, aseguramos la capacidad y coordinamos la capacidad de integrar la información y hacerlo a través de los distintos estándares. Eh, pero también creemos que es un poco el efecto del sector público. O sea, el sector público no se va a mover hasta que no exista una regulación, una ley que indique cuál es el paso siguiente. Hay mucho entorno, digo, hay mucho conversatorio, hay muchos eventos, hay muchos webinars, eh, se organizan, yo creo que 2 por lo menos en semana, pero nadie aterriza, ¿ya? Y ahí Sí, un poco arriesgando ser soberbio, eh, creo que nosotros ya aterrizamos eso hace un par de años atrás. Creo que hemos madurado mucho más o mucho mejor la idea de cómo debemos integrar o cómo utilizarse toda esta plataforma o esta tecnología para integrar. Eh, y vemos con un poco de preocupación de que finalmente la ejecución post ley o post regulación se haga de forma centralizada. O sea, en su momento fue lo que se planteó con el hospital digital en Chile, donde se buscaba tener una base maestro de pacientes, una base maestro de prestadores de salud, una base maestro de historia clínica compartida, que es un gran proyecto desde la lógica y desde cómo se concibió. Historia clínica compartida es uno de los grandes proyectos de esfuerzos que se hicieron en esos años y que se paralizaron y se pausaron. Luego tiene es la historia clínica compartida. Luego tienes el conjunto mínimo de datos, que también fue un esfuerzo público, privado y académico, donde se plantearon las bases, se planteó un marco de trabajo para la interoperabilidad o la integración de los datos en salud. También está frenado. Eh, pero creemos que llevarlo a un modelo centralizado como se propuso va a ser un tiro en el pie. Y entendiendo que también yo trabajé en el sector público y yo trabajé justamente en la parte de administración de sistemas, los recursos y los esfuerzos y todo son muy pocos para mantener esas plataformas y caídas y ¿cómo se llama? Y indisponibilidades de los sistemas es el pan de cada día.
Entonces, aquí el problema no es que tú juegues con la posibilidad de que un ciudadano pueda agregar o aplicar a una beca en educación, sino que está jugando con la capacidad de atención de salud. O sea, se cae eso y no es que se te caiga un sistema, se te cae toda la industria de salud. Y ahí es donde está el riesgo. Totalmente. Oye, y para las personas bueno, que tienen como curiosidad en ver qué podrían hacer desde la adopción para integrarse con su salud, ¿no? Está también estas figuras de las DApps, ¿no? Decentralized Applications. ¿Qué conoces ahora en el mercado que puede agarrar la gente y descargar y ver cómo pueden interactuar con una aplicación descentralizada que ayude en algo a su salud? O sea, algo que te mida. He visto incluso algunos que te hacen correr y vas acumulando tokens, y en pro de cuántas calorías bajas. Cuéntame un poco qué sabes de las DApps. Sí, bueno, hay muchas, hoy en día están saliendo varias, como tú mencionas, la creo que se llama Sweatcoin, algo así como sudor. Que hoy en día permite justamente que tengas una aplicación que te mida los pasos o el recorrido que tú haces para juntar el token. Eh, Uno de los modelos que nosotros hemos visto y lo seguimos, que está dentro de nuestras alternativas y competencias que tenemos, eh, que se llama Patientory. Patientory es una aplicación móvil que permite que tú vayas registrando tu, eh, tu ficha médica, por decirlo de alguna forma. O sea, tú puedes ir poniendo hoy soy alérgico a mis vacunas, pero tú lo vas haciendo a través de una aplicación móvil. Y eso funciona justamente con blockchain detrás. Trabaja con un modelo híbrido entre Ethereum y Enterprise y Hyperledger, pero que permite que el usuario eh, utilice el token o pague el token para tener espacio de almacenamiento de su ficha clínica. Y esa ficha está compartida a todos los otros actores o todos los participantes dentro de la red. Grandes hospitales en Estados Unidos, grandes insurance y así. ¿Ya? Es un buen modelo. De hecho, es un modelo que vienen trabajando desde el 2016, si mal no recuerdo, que comenzaron con algo completamente distinto. Hoy en día tienen la DAP como uno de sus productos, pero el consorcio y la red es el core de su negocio. Um, ¿Cuáles otras? Hay varias más, por ejemplo, en Inglaterra hay un software de registro clínico que tiene como backend, todo está en blockchain. Estamos hablando de Medichain, ¿cierto? Hay otras que te las podría nombrar, pero en realidad ya casi no me acuerdo mucho de sus nombres. Solve.care, que es muy buen modelo, que también utiliza el token. Nosotros nunca quisimos hacer el tema del token por la falta de madurez, también estamos hablando desde Latinoamérica, y la falta de adopción o de entendimiento de la tecnología. Si ya es compleja por sí sola, imagínate agregarle un token o agregarle alguna cripto, ahuyentas inmediatamente a los clientes. O sea, estamos hablando de una industria súper hermética, una industria poco innovadora. eh, la- la- los perfiles de toma de decisiones en salud son perfiles muy poco con muy poca adopción digital. O sea, con suerte utilizan el registro clínico. Y ya eso ya es bastante. Y es bastante Eh, claro. sí, entonces nosotros decidimos también un poco por qué utilizar una red permisionada, porque nos permite operar y trabajar sin necesidad de un modelo de token. ¿Que lo podemos implementar en el futuro? Sí, pero no necesitamos de un token eh, para operar en la red. Qué bien, Javier. La verdad que, mira, muchas gracias por traer este contenido de gran valor en el sector del cual eres experto. Todo esto, la verdad que pasamos por un viaje entre todo, ¿no? Cómo empezó Hellchain a cómo buscas que estén de acuerdo las regulaciones y bueno, todo este viaje, la verdad que trajiste mucho para compartir y eso lo agradezco bastante.
Como de costumbre, para todos los invitados nosotros tenemos la curiosidad de saber qué hacen además de su trabajo. Muchos dicen que su vida y su trabajo es uno solo, que no lo combinan, pero otros hacen senderismo, otros les gusta leer. Cuéntame un poco, queremos saber, conocer a Javier cuando no está leyendo de una nueva blockchain o pensando cómo ayudar. ¿Qué haces en esos tiempos? Me gusta mucho de repente compartir con mis amigos. Creo, sí, que he dedicado mucho tiempo de mi vida a mi trabajo y soy muy apasionado en lo que hago. Pero me encanta, por ejemplo, la música. Me gusta mucho la música. Tocaba guitarra antes, pero ya no. Me gusta mucho cantar. Me gusta mucho salir con mis amigos. Hoy en día trato de dedicar mucho tiempo a la gente a la que quiero, con la que me ha acompañado también en momentos medio complicados. Y de mi hobby, de resto, yo amo las series. Amo las series, ver películas. Soy muy malo para ver televisión, pero sí series y películas, yo puedo estar horas. O sea, yo lamentablemente tengo ese mal de empiezo a ver una temporada y al día siguiente ya soy huérfano de esa serie. Ya me la acabo de una. Ya. Sí, ¿Cuál fue sí. la última que estás viendo? ¿Cuál es? La que ahora lanzaron nuevamente la nueva temporada de The Boys. Muy buena. La recomiendo 100% si le gusta el tema de los superhéroes. Muy buena perspectiva de los antihéroes. ¿Cuál otras estuve viendo? Ya que sí, casi ya ni me acuerdo. Pero The Boys es como la que últimamente, bueno, vi las de Marvel también las consumí en un rato. Y ya, cada vez que salen series, soy muy fanático de las series que tengan tema de criminalística, investigación, más de suspenso. Qué bueno. Sí, y The Voice está muy buena, ¿eh? Sí. Todos los viernes ahí esperando. Es la única. No, de hecho, yo tengo guardada la del viernes, no la he querido ver todavía, pero. Así que la voy, para tener dos episodios y no tener que esperar tanto. Pero me gusta me gusta ese tipo de contenido. Soy también muy consumidor de YouTube para todo. O sea, estudio, leer, entender un poco más y buscar información. Porque es la única forma en que me desconecto de pensar en trabajo, pensar en lo que estoy haciendo. Porque uso justamente mi cabeza en entender la problemática que me están poniendo ahí en el frente. Sí. Sí, a mí me está pasando eso, que hubo muchas cápsulas de YouTube me sirven para que la información termine de entrar en mi cabeza. Y bueno, la verdad es que este podcast, desde que está en YouTube, ha aumentado sus visitas, así que seguramente muchos están también como nosotros y con lo que estás conversando seguramente más. Javier Layton, muchas gracias por esto, por tu contenido, por la invitación. Recuerda que estás invitado cuantas veces quieras a seguir hablando acá de tecnologías y nuevas tendencias en el podcast de Dynamic Devs. A todos nuestros escuchas, recuerden que nos pueden seguir en LinkedIn, YouTube, Instagram y también Facebook como Dynamic Devs, en Twitter como DevsInfo, y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chau, chau. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.